hay muchos otros puntos de disparidad, ya sean las tasas de infección, las vacunas, las pérdidas de empleo, el acceso a la ayuda gubernamental y, por supuesto, las muertes. Las comunidades minoritarias han salido peor paradas que sus homólogos blancos en casi todos los aspectos del brote de coronavirus. Esta semana, cuando el bloqueo nacional cumple su primer aniversario, ha quedado al descubierto un hecho indiscutible: las personas más blancas, más ricas y más poderosas han estado en gran medida aisladas de los peores efectos del virus. Mientras tanto, más negros, latinos y otros grupos étnicos siguen luchando. Menos gente de color puede trabajar desde casa, porque muchos son jardineros, trabajadores de fábricas, conductores o dependientes de supermercados. Los niños de color pueden retrasarse más en la escuela porque carecen de acceso a Internet, de un lugar estable para estudiar o de otros recursos necesarios en un mundo de permanencia en el hogar. Las personas de color también tienen menos acceso a la atención sanitaria habitual, a las pruebas de COVID-19 y a las vacunas, lo que agrava las desigualdades entre blancos y minorías que han existido durante cientos de años. En cierto modo, te vuelves inmune, dijo Esther López, una latina de Chula Vista que ha pasado los últimos 12 meses consumida por el miedo a infectarse durante uno de sus turnos en un supermercado del sur de la bahía y luego enfermar a sus hijos. Sabes que esto es lo que pasa porque eres una minoría, dijo. Siempre ha sido así, pero la pandemia lo ha sacado a la luz. Según casi todas las mediciones, los no blancos del condado de San Diego se han llevado la peor parte del COVID-19. Según los datos más recientes publicados por la Agencia de Salud y Servicios Humanos del condado, los latinos representan casi la mitad de todas las infecciones y constituyen el 55% de los casos de los que se conoce la raza o el origen étnico. Esta cifra es muy superior a la de la población latina del condado de San Diego en general, que según el censo de Estados Unidos es del 34%. Los pacientes blancos representan poco más del 26% de los casos de COVID-19 a nivel local, pero constituyen el 45% de los residentes del condado. Los negros se han infectado en un porcentaje menor, el 3.6%, mientras que constituyen el 5% de la población. Las disparidades en la tasa de mortalidad son igualmente dramáticas. Algo más del 44% de las casi 3.500 muertes atribuidas al virus en el condado de San Diego son latinas, según los datos de salud pública. Los blancos representan algo menos del 37% de las víctimas mortales locales, los negros representan el 4,1% de las muertes, y los asiáticos, que constituyen el 12,6% de la población, sufrieron el 10,6% de las muertes por COVID-19, un área en la que la mayoría de las etnias se vieron afectadas en proporciones casi exactamente iguales a su prevalencia en la población fue en las pruebas del nuevo coronavirus. Los registros del condado hasta finales de diciembre muestran que el 47% de los que se sometieron a las pruebas de COVID-19 eran blancos, justo por encima del 45% que representan en la población local. Todas las demás etnias reflejadas en los datos de las pruebas del condado estaban dentro de un punto porcentual de su proporción con respecto a la población total. Nick McKeown, el director de la Agencia de Salud y Servicios Humanos, dijo que su oficina ha trabajado durante años para promover la equidad en la salud en todo el condado, sobre todo a través del programa Live Well San Diego. Entre otras cosas,
Ma Kyo-eun dijo que su personal se asocia con grupos de la comunidad para promover prácticas saludables y para construir la confianza entre las comunidades que no siempre dan la bienvenida a las intervenciones del gobierno. La cuestión es derribar las barreras para las personas que no saben cómo acceder a estos servicios, dijo. Ma Kyo-eun dijo que algunos factores ajenos al control del condado contribuyeron a las disparidades en las infecciones y las vacunas. Los funcionarios de salud estatales y federales fueron en gran parte responsables de las normas sobre el distanciamiento social, el equipo de protección y la elegibilidad de las vacunas, dijo. Cuando se leen los números, creo que a San Diego le fue bien en general, dijo en enero de 2020, un residente no identificado del condado de San Diego regresó de Wuhan, China, donde se originó el virus que desencadenó la pandemia mundial. Los funcionarios de salud del condado tomaron nota rápidamente. El viajero dio posteriormente un resultado negativo para el virus, pero en febrero los evacuados de China estaban siendo alojados, entre otros lugares, en la estación aérea del Cuerpo de Marines de Miramar para ayudar a prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Los funcionarios del condado declararon una emergencia sanitaria local el 19 de febrero, cuando 7 pacientes estaban siendo investigados y en cuarentena domiciliaria. A principios de marzo, los funcionarios del condado comenzaron a advertir a las escuelas, los negocios y otras personas sobre lo que debían esperar durante la inminente pandemia, que para entonces era inevitablemente cierta. Dijeron a la gente que se lavara las manos regularmente y que evitara tocarse la cara y los ojos. Colocaron docenas de estaciones de lavado de manos en las calles, advirtieron a la gente que evitara el contacto cercano y ordenaron a los demás que se quedaran en casa si estaban enfermos. Dijeron que los residentes debían abastecerse de alimentos y suministros domésticos. Planificar ahora le ayuda a actuar con mayor eficacia para protegerle a usted y a su familia si el COVID-19 se produce localmente, dijo el condado en un comunicado de prensa del 9 de marzo. El condado confirmó su primer caso de COVID-19 más tarde ese mismo día, una mujer de unos 50 años que había viajado recientemente al extranjero. El 12 de marzo se prohibieron las reuniones masivas de 250 o más personas, así como las visitas a centros de alto riesgo, como las residencias de larga duración y de ancianos. Se desaconsejaron los grupos de 10 o más personas. El gobernador Gavin Newsom se dirigió al estado en la noche del 19 de marzo, anunciando una orden de permanencia en el hogar que continúa en algunas formas hasta el día de hoy. En un corto periodo de tiempo, el COVID-19 se ha extendido rápidamente por toda California, lo que ha hecho necesario actualizar y hacer más estrictas las directrices de los funcionarios de salud pública federales, estatales y locales, dijo Newsom. De la noche a la mañana, los restaurantes y bares cerraron, las escuelas cerraron sus puertas, los eventos fueron cancelados, las empresas y los funcionarios del gobierno enviaron a sus trabajadores a casa y los parques y otros espacios públicos fueron declarados prohibidos. El papel higiénico, el cloro y los productos de limpieza desaparecieron de los estantes de las tiendas mientras el país, y el condado de San Diego, se atrincheraban. Las comunidades del sur de la bahía han visto lo peor del virus durante la mayor parte del año pasado. Los datos de salud pública del condado muestran que los 4 códigos postales con el mayor número de casos se encuentran en Chula Vista, que tiene un 60% de latinos. El quinto más alto fue en la cercana National City y Barrio Logan, vecindarios que también son fuertemente latinos, muestran los registros.
San Isidro, otra comunidad de San Diego situada justo al norte de la frontera entre Estados Unidos y México, ha registrado más de 6.100 casos, pero tiene la mayor proporción de residentes que contraen el virus. Utilizando la proporción de casos por cada 100.000 residentes, San Isidro reportó más de 22.000 infecciones, casi 1 de cada 4 personas. El número de infecciones positivas en San Isidro es notablemente más alto que el segundo código postal más concentrado del condado, 92.154 en Chula Vista, donde se registraron 16.000 casos por cada 100.000 residentes. Muchos códigos postales del norte del condado de San Diego se han visto menos afectados por el virus. Comunidades como Del Mar, Solana Beach, La Joya y partes de Oceanside y Escondido informaron de casos de COVID-19 en los cientos o en las 4 cifras bajas, muestran los datos del condado. Los promedios por cada 100.000 en esos barrios fueron generalmente entre 1.500 y 3.500, muy por debajo de la tasa de todo el condado de casi 8.000, y tan bajo como una décima parte de lo que muchas comunidades de mayoría latina experimentaron. Alexandra Pérez D. me dice que recuerda la orden de cierre de marzo pasado como si fuera ayer. Hasta el día de hoy le preocupa cómo va a mantener a flote su negocio de Barrio Logan, una tienda de regalos boutique llamada Simón Limón. Fue súper aterrador, dijo Pérez Deme, que abrió su tienda en 2018. Estaba aquí en la tienda y de repente tuvimos que cerrar y quedarnos en casa, y no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Pérez Deme dijo que le rechazaron una subvención para pequeñas empresas. Nadie le dijo que podía apelar el rechazo. No tenemos acceso a los recursos que tendría la gente más acomodada, dijo. No hay más organizaciones empresariales y sin ánimo de lucro en nuestra comunidad como en otros barrios. No recibimos ninguna información como muchos propietarios de pequeños negocios. Pérez Deme ideó su propio plan para proteger su empresa. Se asoció con otra activista para crear Walk the Block, un evento comunitario semanal de los sábados en el que participan tiendas, galerías y restaurantes pop-up a lo largo de la avenida Logan, abiertos para comprar y cenar al aire libre. Sin eso, no sé si habría sobrevivido, dijo Pérez Deme. Literalmente, 100 personas pasan por mis puertas. Antes del brote, San Diego y la mayor parte del país se encontraban en una situación muy favorable. Las tasas de desempleo estaban cerca de mínimos históricos, las acciones estadounidenses estaban cerca de máximos históricos y la confianza de los consumidores era sólida. El Senado acababa de absolver al presidente Donald Trump tras su primera destitución, y la temporada de elecciones presidenciales demócratas estaba en pleno apogeo. Pero el virus se estaba extendiendo rápidamente por todo el mundo, casi en ningún lugar más rápido que en Estados Unidos, que fue más lento en responder a la amenaza de salud pública que otros países. Prácticamente todos los sectores de la economía estadounidense se vieron perjudicados, ya que las aulas se quedaron a oscuras, las empresas no funcionaron, los puestos de trabajo desaparecieron y los alquileres y las facturas de los servicios públicos no se pagaron. La gente que podía trabajar desde casa se adaptó, pero muchos sufrieron. El colapso económico fue terrible en todos los ámbitos, pero afectó especialmente a las minorías. El desempleo en California se disparó del 4.4% el 31 de marzo de 2020 al 15.9% a finales de junio,
según el Economic Policy Institute, un grupo de investigación independiente de Washington D.C. A principios del verano, el desempleo de los trabajadores negros y latinos en California superaba el 18%, para los asiáticos, la tasa de desempleo era del 14,2%. Y el 13,5% de los blancos estaban sin trabajo. Andy Sánchez fue uno de los que se quedaron sin ingresos con el cierre. Sánchez solicitó la ayuda del gobierno, pero fue rechazada porque su empresa, San Diego City Painting, depende en gran medida de subcontratistas independientes a los que se paga por trabajo y no por un salario definido. La mayoría de las pequeñas empresas del sector de la construcción subcontratan trabajos, dijo. Si eres una pequeña empresa y generas negocio en la economía, ¿por qué ibas a recibir un trato diferente al de otros empresarios? Seguimos poniendo comida en la mesa para otras personas. La legislación federal de ayuda reservó $600 millones bajo el llamado Programa de Protección de Cheques de Pago, pero los beneficios resultaron ser esquivos para muchas empresas propiedad de minorías. Los primeros informes sobre cómo se distribuyó la ayuda financiera a las empresas estadounidenses mostraban que la mayoría de los préstamos que no tenían que devolverse si se utilizaban para pagar los salarios iban a parar a corporaciones y empresas de propietarios blancos. La Administración de la Pequeña Empresa de Estados Unidos informó en julio de que, entre los propietarios de empresas que revelaron su origen étnico, el 83% de los préstamos fueron a parar a personas blancas. El 8% de los préstamos se concedieron a empresas de propiedad asiática, el 7% a empresas de propiedad latina y el 2% a empresas de propiedad negra, informó la agencia federal. Sánchez se mostró reacio a culpar a la raza de la denegación de su solicitud de préstamo. Estamos acostumbrados a la lucha, dijo. Estamos acostumbrados a trabajar duro y a luchar por lo que tenemos. Vamos a seguir haciéndolo, haya o no pandemia. El virus también afectó a las minorías de forma desproporcionada en lo que respecta a otros pilares de la sociedad estadounidense. Los investigadores de la UCLA, por ejemplo, informaron el verano pasado de que los negros y los latinos de California tenían más del doble de probabilidades de tener problemas para pagar el alquiler mensual que los blancos. Más concretamente, el 23% de los que no pudieron pagar el alquiler en los primeros meses de la pandemia eran negros y el 20% eran latinos, según el Instituto Laskin sobre Desigualdad y Democracia. Esos porcentajes eran más del doble del 9% registrado para los blancos y los asiáticos. Estas disparidades raciales o étnicas sistemáticas son el producto de una desigualdad sistémica, escribió el investigador Paul Ong en el estudio. Las personas de color, los individuos con bajos ingresos y los que tienen menos educación y habilidades son los que corren más riesgo. El brote de coronavirus ha tenido un resultado positivo para las familias necesitadas. La conversión de la mayoría de las escuelas a la enseñanza en línea provocó una enorme inversión en tecnología. En enero de 2020, 2 meses antes del cierre, unos 100.000 estudiantes del condado de San Diego carecían de conectividad de banda ancha, según la Oficina de Educación, aproximadamente 1 de cada 5 niños. Un año después, esa cifra se había reducido a 22.000. La misma encuesta mostró que más de 300.000 estudiantes no tenían acceso a dispositivos informáticos móviles en enero de 2020, pero en enero de 2021 la cifra se había reducido a unos 38.000.
Aún así, a los expertos les preocupa que el daño causado a esta generación de estudiantes sea grave, y peor para las minorías. Afirmaba que el estudiante medio perdería 6.8 meses de aprendizaje debido a COVID-19. Para los blancos, la pérdida media era de 6 meses, pero los negros perdían 10.3 meses de media y los hispanos 9.2 meses, según el estudio. El daño fue más grave para los estudiantes de bajos ingresos, con una pérdida media de 12.4 meses de aprendizaje. Además de la pérdida de aprendizaje, el cierre del COVID-19 probablemente aumentará las tasas de abandono escolar, que actualmente son del 6.5% para los estudiantes hispanos, 5.5% para los negros y 3.9% para los blancos, respectivamente, informó McKinsey. El virus está interrumpiendo muchos de los apoyos que pueden ayudar a los niños vulnerables a permanecer en la escuela. La amplitud y el alcance del COVID-19 se medirán seguramente durante las próximas décadas, incluso para aquellos que consigan vencer o esquivar el virus. El Centro Nacional de Estadísticas de Salud, una rama de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, informó el mes pasado que la esperanza de vida de un estadounidense promedio era de 77.8 años, una caída de un año en la primera mitad de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019. La esperanza de vida provisional al nacer en el primer semestre de 2020 fue el nivel más bajo desde 2006 tanto para la población total, 77.8 años, como para los hombres, 75.1, y fue el nivel más bajo desde 2007 para las mujeres, 80.5. Señaló el informe. La esperanza de vida de los blancos se redujo en 0.8 años, hasta los 78 años, según los investigadores sanitarios. No es de extrañar que el descenso fuera más drástico para los negros, cuya esperanza de vida se redujo en 2.7 años, hasta los 72 años. Para los hispanos, el descenso fue de 1.9 años, para una esperanza de vida de 79 años. Adin Nazmi, epidemiólogo social de la Universidad Politécnica de California en San Luis Obispo, examina las causas fundamentales de las desigualdades sanitarias. La pandemia ha exacerbado disparidades sociales que han persistido durante siglos, dijo. Si ya estás en un lugar donde eres una persona de color, o de bajos ingresos, ya estás en desventaja en términos de salud, dijo Nazmi. Eso no es difícil de deducir. Ha sido así durante mucho tiempo. Las políticas públicas pueden resolver las desigualdades en materia de salud, dijo Nazmi, pero no únicamente mediante la promulgación de leyes como la Ley de Asistencia Asequible y los esfuerzos de servicios sociales como los programas de vivienda asequible que no abordan los problemas subyacentes. Dijo que los funcionarios electos de todos los niveles de gobierno deberían dejar de trabajar para aprobar leyes que traten a todos por igual y, en cambio, centrarse en lo que ayudará a los que tienen las necesidades más evidentes. Para demostrar su punto de vista, Nazmi muestra a los estudiantes un dibujo de 3 personas viendo un partido de pelota desde fuera de una valla, una persona alta, que puede ver por encima de la valla, una media, cuya línea de visión está justo por debajo de la parte superior de la valla, y una baja, que tampoco puede ver por encima de la valla. Dar a cada persona una sola caja para que se ponga de pie puede ser igual, dijo,
pero la equidad consiste en dar a la persona de estatura media una caja y a la más baja 2 cajas. Para lograr la equidad, tenemos que tratar a las personas de forma diferente, dijo Nazmi. Se trata de un gran problema sistémico. No son, solo, las oportunidades educativas, la mano de obra, el estilo de vida individual o el lugar donde se vive, es todo eso. Richard Villa, que dirige un servicio de nóminas y es presidente de la Cámara de Comercio Hispana de San Diego, dijo que los miembros de su grupo empresarial tenían problemas para acceder a los fondos de ayuda del gobierno. Los empresarios latinos desconfiaban de los diversos programas de subvenciones y préstamos, dijo, y lo que es peor, las solicitudes estandarizadas estaban en inglés, orientadas a los blancos. Villa dijo que él y otros funcionarios de la Cámara se reunieron con propietarios de pequeñas empresas y promovieron los programas de ayuda. Repartieron máscaras y aconsejaron a los miembros sobre cómo mantener sus negocios abiertos durante la pandemia. Construimos esa confianza, cambiamos el lenguaje, dijo. Les explicamos que son sus impuestos los que se están llevando. Una vez que formalizamos ese concepto, pasamos literalmente del 3% de participación al 12%. El gobernador Newsom anunció a principios de este mes que el 40% de los suministros de vacunas se destinaría a los códigos postales más necesitados.